Buenos días a todos y bienvenidos. En mi último episodio número 4, terminé con una discusión sobre la dictadura de Porfirio Díaz que duró 35 años, desde 1876 hasta 1911. Debido principalmente a la opresión que vivió México durante la dictadura de Porfirio Díaz, la revolución estalló en México en 1910 y duraría hasta 1920. Al comienzo de la revolución, las fuerzas revolucionarias lucharon contra el ejército federal y en mayo de 1911 obligaron a Porfirio a abdicar de su cargo de presidente y se exilió a Paris, France, donde murió en 1915. Hubo, como pueden ver, numerosas figuras importantes como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco Madero, Victoriano Huerta y otros en esta revolución. Varios americanos, incluidos el presidente Woodrow Wilson, el general John J. Pershing y el embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, también desempeñaron un papel importante. Hubo alianzas cambiantes, intereses en competencia, traición, baños de sangre y muchos asesinatos. Pero durante la revolución se promulgó la Constitución de 1917 y es la Constitución que todavía se usa en México hoy. Esta Constitución enfatizaba los derechos de la tierra. Bueno, mejor. Ok, la Constitución enfatizaba los derechos sobre la tierra, los derechos laborales, los derechos sobre los recursos naturales, incluido especialmente el petróleo para México y los mexicanos, y era muy anticlerical. Sin embargo, me parece interesante que esta Constitución haya sido enmendada mucho más de 200 veces y hoy en día contiene el triple de palabras que la original en 1917. Dos años, 1920 a 28, fueron una época en la que México trató de estabilizarse y determinar qué dirección debía tomar ahora. En 1929 se formó un partido político patrocinado por el Estado que gobernaría como una dictadura política hasta el año 2000. Este partido tuvo dos nombres diferentes antes del año 1946, que es cuando pasó a ser conocido como el Partido Institucional de la Revolución o el PRI, el PRI. El PRI siguió teniendo éxito en la elección de sus candidatos a la presidencia a través de la intimidación, las elecciones fraudulentas y la mano de hierro. El periodo de tiempo desde 1940 hasta alrededor de 1970 a menudo se conoce como el milagro mexicano. Entonces,
¿Qué significa exactamente el milagro mexicano? El milagro mexicano describe el periodo de crecimiento económico sostenido e industrialización que experimentó México entre 1940 hasta 1970. Durante este tiempo, México experimentó un crecimiento promedio de alrededor del 6% anual con tasas de inflación relativamente bajas. También la esperanza de vida pasó de 38 años a 62 años y la población se triplicó. Y muchos más mexicanos pasaron de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. De hecho, en el año 1930, alrededor de 2/3 de los trabajadores eran rurales y 1/3 urbanos. Pero en 1960 era mitad y mitad. A fines de la década de 1960, México comenzaba a experimentar un grave grado de malestar social. Al mismo tiempo, la Ciudad de México había sido seleccionado como sede de los Juegos Olímpicos Mundiales de 1968. Esta sería la primera vez que un lugar en América Latina sería la sede de los Juegos y México quería dar un buen espectáculo. Quería demostrarle al mundo el progreso que había logrado a lo largo de los años. Pero no se puede negar que el malestar social, principalmente en la forma de un movimiento estudiantil, estaba aumentando aproximadamente al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos. Esto llevó a lo que se conoce como la masacre de Tlatelolco de ciudadanos mexicanos en la Ciudad de México involucrados en una protesta encabezada por el movimiento estudiantil. La matanza o la masacre de Tlatelolco tuvo lugar en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968, solo 10 días antes de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos Mundiales que se llevaron a cabo en la Ciudad de México también. Se estima que entre 300 hasta 400 ciudadanos mexicanos fueron asesinados ese día por su propio gobierno. La masacre, la matanza de Tlatelolco es por mucho uno de los eventos más importantes en toda la historia de México. Este evento ha sido razonablemente comparado con la masacre en la plaza de Tiananmen en China en 1989. Los cárteles. Felipe Calderón fue presidente de México desde 2006 hasta 2012. Una de sus prioridades era hacer frente al problema cada vez mayor de los cárteles de la droga en México. Algunos pueden haber tenido sus dudas sobre la tenacidad del presidente Calderón. Esas dudas pronto se disiparon. El narcotráfico y la violencia relacionada con las drogas en México se han convertido en un problema muy grave. En los primeros 2 años de su administración, presidente Calderón desplegó más de 40,000 soldados y policías federales en operaciones antidrogas en múltiples estados.
Entonces, para la primavera de 2007, los resultados de esta guerra contra los cárteles de la droga eran impresionantes. Más de 1,000 narcotraficantes capturados, miles de armas, aviones, lanchas, automóviles y la destrucción de decenas de miles de campamentos y granjas de drogas. Entonces, la guerra contra los cárteles había sido un éxito abrumador, ¿verdad? En cierto modo sí, pero en otros hubo consecuencias imprevistas. El presidente Calderón había ido principalmente tras los capos de la droga. Sin embargo, fueron los que entendieron las buenas prácticas comerciales. Una vez que muchos de los capos estuvieron fuera de escena, el narcotráfico quedó en manos de sus subordinados sin experiencia, emocionalmente reactivos y más propensos a la violencia. Entonces, básicamente lo que sucedió es que los cárteles que alguna vez fueron más grandes, ahora se dividieron en numerosos cárteles más pequeños con líderes aún más violentos y con mucho menos experiencia. Como resultado, la violencia y los asesinatos aumentaron mucho y la tasa de homicidios se disparó. Para cuando terminó el mandato del presidente Calderón en 2012, alrededor de 60,000 mexicanos habían muerto debido a la violencia relacionada con las drogas. México tiene un grave problema con diferentes tipos de violaciones de derechos humanos. Según registros públicos, en las últimas 2 décadas, 94,000 personas han desaparecido en ese país. Organizaciones de derechos humanos han identificado ciertas conductas respecto a las desapariciones forzadas en México. En muchos casos, oficiales policiales o militares detienen a personas de las que buscan obtener confesiones o recabar información de inteligencia, pero sin orden judicial ni causa probable. Algunos detenidos son torturados con el fin de obtener información y luego desaparecen por las fuerzas de seguridad para encubrir sus muertes. Otros son transferidos a grupos del crimen organizado que a menudo los retienen para pedir rescate, los extorsionan o los utilizan para trabajos forzados. Las familias de las víctimas se enfrentan habitualmente a amenazas e intimidación por parte de las autoridades cuando intentan denunciar desapariciones. Las familias a menudo se ven obligadas a realizar búsquedas de familiares desaparecidos por su cuenta. La tortura. En México, la tortura se usa ampliamente para extraer información y obtener confesiones. La tortura se usa con mayor frecuencia durante el tiempo posterior al arresto de una persona, pero antes de que sea entregada a los fiscales. Una encuesta informó que el 57% de los mexicanos que habían sido detenidos habían sido abusados de alguna manera por funcionarios del gobierno mexicano, incluidas víctimas de descargas eléctricas, asfixia, golpes o patadas o amenazas contra sus familias.
Ataques, ah, asesinatos contra periodistas. En el año 2020, México fue el país más mortífero del mundo para los periodistas, representando casi un tercio de los periodistas asesinados ese año. Al menos de 90% de los asesinatos de periodistas siguen sin resolverse. Los periodistas son atacados o asesinados en México por lo general como resultado de sus investigaciones sobre organizaciones criminales, incluidos los cárteles de la droga, o porque han sido demasiado críticos con el gobierno de México. El femicidio. Femicidio es una palabra que no escucho mucho aquí en los Estados Unidos. El femicidio es el asesinato de una mujer o una niña por parte de un hombre simplemente porque ella es femenina. Es un crimen de odio, lo mismo que matar a alguien porque es judío u homosexual o pertenece a una minoría. Entre 2015 y 2020, los femicidios aumentaron aproximadamente un 129%. 129%. La tasa de impunidad. Las estimaciones sobre la tasa de impunidad de México, en otras palabras, las personas que cometen delitos pero no son sancionadas ni responsabilizadas, varían, pero es razonable decir que la tasa de impunidad es extraordinariamente alto en todo el país. Este nivel de impunidad facilita comprensiblemente la actividad criminal y la corrupción en todo México. En diciembre de 2018, tomó posesión el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es conocido principalmente por sus iniciales AMLO. AMLO es miembro de un partido político conocido como Morena. Así es como un autor ha descrito a este partido. Morena se describe a sí mismo como un partido de izquierda que apoya la diversidad étnica, religiosa, cultural y sexual, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Se describe a sí mismo como un opositor a las políticas económicas neoliberales que México ha adoptado desde la década de 1980. Morena fue fundado, de hecho, oficialmente por el propio AMLO y registrado como partido político en 2014. AMLO ha dicho que la nación de México está en su cuarta transformación. La primera fue la independencia de México de España en el año 1821. La segunda, el periodo de reformas nacionales seculares desde 1855 hasta 1876. Y la tercera, la Revolución Mexicana, que duró desde 1910 hasta 1920. Y finalmente, México está hoy en día, ay caramba, lo siento. Hoy en día en su cuarta transformación. En palabras del propio AMLO, calificó la cuarta transformación como pacífica y ordenada, pero a la vez profunda y radical, porque acabará con la corrupción y la impunidad que frenaba el renacimiento de México.
Los Pinos, abierto al público. La versión mexicana de la Casa Blanca se llama Los Pinos. Hay 4 casas, jardines, plazas, salones, piscinas, etc. Tiene un espacio construido que es 14 veces más grande que nuestra Casa Blanca. AMLO no solo ha elegido no vivir allí, sino que lo ha abierto al público para recorridos y eventos artísticos y culturales. Junto con eso, en los inicios de la pandemia de COVID, proporcionó dormitorios en Los Pinos para los trabajadores de la salud que luchaban contra el COVID. El tren Maya. AMLO ha propuesto la construcción de una vía férrea de 1,500 kilómetros a lo largo de la península de Yucatán que se ha denominado el Tren Maya. El propósito de este ferrocarril es promover el desarrollo económico en 5 de los estados del sur de México y se estima que costará entre 6 y 8 mil millones de dólares. Algunos de los desafíos de construir esta línea férrea implican el hecho de que algunos de los terrenos son de propiedad privada, algunos son de propiedad privada de los pueblos indígenas. Además, atravesaría algunas reservas ecológicas que podrían tener consecuencias ambientales. AMLO también es un autor. De hecho, ha escrito al menos 10 libros académicos. 2 de los libros que ha escrito se titulan Una nueva esperanza para México, decir no a la corrupción, la violencia y el muro de Trump. También otro libro se titula Oye, Trump, propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos. Parecería que AMLO tiene algo en contra de Donald Trump, pero en el año 2020, AMLO realizó su primera visita como presidente fuera del país para ir a Washington, D.C. para reunirse con Donald Trump. Según todas las apariencias, los 2 hombres se llevaban muy bien. Bueno, amigos, esto cierra no solo este episodio de la historia de México, sino que pone fin a toda esta serie. En estos episodios hemos cubierto 3,000 años de la historia de México. Espero que esta descripción general haya sido útil e informativa y les deseo lo mejor.